Le doy la bienvenida a este espacio al vicepresidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Baja California Sur, al doctor Efraín Torres, es la sección colegiada de La Paz. Doctor, con el gusto de saludarte y bueno, estamos tratando de hacerle una especie de radiografía al Instituto Mexicano del Seguro Social, pero sobre todo al sistema de salud pública, tratar de diagnosticarlo, cuáles son las dolencias, los problemas, sobre todo porque llama la atención recientemente las declaraciones del subsecretario Hugo López-Gatell, y no me extiendo mucho, pero pongo, digamos, partiendo de ahí, que si desaparecieran los consultorios adjuntos a las farmacias estas similares y demás, pensando, ¿podrían las instituciones públicas atender a toda esa creciente demanda que se vendría? Y con ello me gustaría pues hacer ese diagnóstico de las instituciones públicas, sobre todo el IMSS. Bienvenido, doctor. Gabriel, es un gusto estar aquí con ustedes para hablar acerca de temas de salud. Y pues sí, desde luego que es un tema muy importante porque las instituciones en México siguen teniendo una gran situación en relación a la inversión. Es decir, en México más o menos tenemos una inversión del 9.8, 9.7% del Producto Interno Bruto, mientras que en países como Canadá o Estados Unidos superan el 10%, llegando casi hasta el 15% en algunos de los casos. Ya no se diga Finlandia u otros países nórdicos a los que queremos parecernos, pero la idea es que sí tengamos la opción de tratar a todos los derechohabientes, a todos los que nos necesiten en cualquiera de las instituciones. Ahora, ya desde hace mucho tiempo se está planeando esta situación de unificar los servicios, porque la institución que bien comentas, el Instituto Mexicano del Seguro Social, sí es más ordenada, sí es la que tiene las reglas estrictas y sí es la que genera la mayor cantidad de atención en nuestro país. Sí es un elemento que debemos de comentar porque definitivamente la atención diaria de del Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo, es de 832 partos, 118 consultas de medicina familiar en un solo día, Gabriel. Entonces, imagínate, se atienden muchísimos derechohabientes. Tenemos 83.2 millones de mexicanos que atienden en el Seguro Social diariamente. Entonces, pues la realidad es que la capacidad que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social de atención es muy, muy grande. Desde mi punto de vista, algunas se deben de corregir en todas las instituciones. Por ejemplo, el que estemos divididos en IMSS y también en hospitales de salubridad, eso genera una división, una diferencia de los ingresos para cada una de las instituciones. O sea, es decir, algunas contarán con más ingresos, otras con menos, y por lo tanto tendrán menor o mayor capacidad de contratación y también de adquisición de medicamentos y de tratamientos en general. Entonces, hay países, por ejemplo, los canadienses, que tienen un sistema impresionante donde podríamos también tomar en cuenta nosotros aquí en México muchas de sus características para incorporarlo. Fíjate qué interesante lo que pones en la mesa. Me gustaría que profundizáramos un poco más en esto. Nunca he entendido, bueno, tiene que ver con la manera en que están las leyes y la creación de los propios institutos a quien atienden, pero sí esto que comentas de que, bueno, el ISSSTE que atiende a los trabajadores al servicio del Estado, el IMSS que atiende a los empresarios y luego pues los entes estatales que pues reciben a quienes no tienen ni IMSS ni ISSSTE, pero que pues muchas veces quizás pues tienen mejores instalaciones que inclusive el IMSS, o el IMSS que tiene mejores instalaciones que cualquiera de los dos, y por ciertas referencias tienen que sacarlos del hospital para llevarles a hacer ciertos tratamientos. Esto que comentas de que están divididos, ¿debería de replantearse esta división, doctor? Desde luego que sí, ya se ha intentado, existe un programa que se llama Unificación de los Servicios o una especie de enlace a las instituciones, porque nos dimos cuenta de que esto generaba diferencias entre la atención en los mexicanos. Entonces, actualmente pueden prestarse servicios entre IMSS, ISSSTE y los hospitales que pertenecen directamente a la Secretaría de Salud. Sin embargo, el hecho de que tengamos más ingresos en algunas de las instituciones, pues sí genera diferencias en la atención, definitivamente. También es importante comentar que el IMSS, por ejemplo, cada uno de los derechohabientes que ingresa, que aporta, está ingresando también al menos a otros 4 familiares.
Imagínate, o sea, tú pagas, tú estás trabajando en alguna empresa, entonces tú aportas al IMSS y no solo tienes derecho tú a la atención, a una atención que casi es total, ¿eh? Porque hay algunas cosas, hay algunas situaciones de exclusión, pero casi es total. Entonces, una persona paga y 4 son atendidas en promedio. ¿Quiénes? Padres e hijos. Entonces, no es fácil que con el Mira, ingreso de un solo trabajador se pueda mantener, pueda generar una atención para 5 personas en total. Eso se ha sostenido durante muchos años, durante toda la historia del IMSS. Entonces, en un futuro, conforme la población en México crezca, esto va a ser insostenible. Nosotros tenemos que replantear la manera de generar ingresos y de aportar más porcentaje del Producto Interno Bruto en todas las instituciones. Entonces, por ejemplo, el que esté ligado al salario también es una situación muy compleja en nuestro país porque limita también el número de contrataciones para los empresarios. Eso que comentas, bueno, quiero regresar al tema Canadá. Canadá, se ha presumido por parte del presidente de la República los sistemas nórdicos, Suiza, Noruega, Dinamarca, Finlandia, pero ¿qué hay con el sistema de Canadá que hace un momento comentabas, doctor? El sistema de Canadá depende de varias circunstancias. Uno, para empezar, es del ingreso de los impuestos de forma total. Es decir, los canadienses invierten la gran mayoría de sus ingresos en impuestos en la atención, en la atención médica. Entonces, tienen además un consenso en cada uno de los hospitales por localidad que está formado por la comunidad. Por la comunidad. Entonces, si tú eres un vecino que vives en alguna región específica, participas en cómo se van a captar recursos, cómo se van a distribuir, cómo se van a poder aprovechar los que te sobren, qué van a hacer entonces en un futuro, qué se necesita particularmente en tu población, es decir, que estás involucrado directamente en la adquisición y en la planeación de los servicios. De verdad que es un sistema donde la gente también tiene voz y voto. Entonces, es un modelo muy interesante y bueno, aquí en realidad estamos pues más bien supeditados a lo que digan niveles centrales, autoridades de gobierno, pero una sociedad que aspira a ser incluyente debe de participar o debe de tratar de que participe todo su pueblo, ¿no? Ya. La aportación, ahorita comentabas, y para retomar la aportación del sueldo, los patrones, yo de pronto escucho y veo algunos emprendedores que están verdaderamente con la soga al cuello, ahorcados por el IMSS a la hora de empezar a pagar las cuotas patronales. Digamos que, y la pregunta sería, ¿existe un equilibrio entre lo que tú pagas del IMSS y lo que recibes del IMSS? Porque me llama mucho la atención que muchas personas pagan el IMSS a sus trabajadores siendo patrones, pero ellos mismos se van a un hospital privado o se meten a una institución privada en otro estado de la República, lo cual pues digo, bueno, pues ¿para qué pagan IMSS, doctor? Sí, tienes mucha razón, Gabriel. Esto que pones sobre la mesa es muy interesante porque parecería que se paga mucho por una persona, pero como comentamos, son 5 en total en el Instituto Mexicano de Seguro Social los que estás asegurando. Entonces, y se usa, Gabriel, particularmente en personas de edad adulta. ¿Por qué? Porque llevan 5, 6 o 7 medicamentos, ya llamémosle hipertensivos, antihipertensivos, perdón, o medicamentos para el azúcar, o medicamentos para el cáncer, que son altamente caros. Entonces, un trabajador con su aportación genera la cobertura de todos estos sistemas, ahora, o de todos estos medicamentos y tratamientos. Ahora bien, sí, para los patrones, todo se paga del ingreso, o sea, no aparece de la nada, ¿no? Es decir, cuando tienes un empleado, debes de considerar que tienes que pagar el ingreso o el sueldo que corresponde al empleado. Una parte va a ser dedicada al IMSS y eso pues te disminuye el ingreso, ese es un hecho. Entonces, que esté encadenado, precisamente vinculado a las empresas directamente, puede limitar las contrataciones. Eso es algo que se tiene que evaluar en un futuro. No sucede así en otros países. Se toma directamente los impuestos generales. Por ejemplo, el IVA sería un gran ejemplo. Eso tal vez sería un tema de conversación específico y muy grande porque se pueden tomar de los impuestos que se recaudan a nivel nacional para obtener un mejor sector salud. ¿Y cómo se podría hacer esto? Bueno, pues hay que invertirle, hay que pedir el apoyo de la gente, hay que tratar de que se involucren
en lo que estamos haciendo y por supuesto tener mejores programas de prevención. Ahorita estamos hablando de todo lo que hace el IMSS ya cuando ocurrió la enfermedad, pero también tenemos programas en muchas de las instituciones que se enfocan en prevenir. O sea, el tratamiento de la hipertensión, de la diabetes, de las enfermedades crónicas como la insuficiencia renal, no es mejorar los productos de hemodiálisis, no es mejorar los tratamientos en cuanto a medicamentos o procedimientos quirúrgicos, es la prevención, es cuidar a nuestra población a través del peso, Claro. en relación a su estatura y por supuesto de la calidad de los alimentos. Entonces debemos de enfocarnos en medicina preventiva y para esto necesitamos contrarrestar la información y la propaganda de empresas transnacionales que se dedican a vender refrescos, que se dedican a vender frituras, que se dedican a vender pan. Ellos sí están dedicados a las ventas internacionales, ¿no? Interesante, interesante. Bueno, me quedo con esto que comentas sobre el sueldo. Entiendo entonces que, bueno, si no hay un panorama económico que promueva el empleo, que promueva las fuentes de empleo, que se registren, por cierto, porque al final de cuentas registrar un empleo ante el IMSS habla de formalidad, de darle seguridad social a tus trabajadores o a ti mismo, entonces pues implica formalidad. Frente a este panorama de informalidad que leía hace poco, ya alcanza casi el 60-70% de los empleos generados, pues está muy complicado que el IMSS se haga de recursos, doctor. Así es, si es la única fuente de ingresos, pues estamos en problemas. Imagínate en un futuro, en 3 o 5 años. Entonces, la forma de ingresar dinero y de cómo vamos a tratar a los mexicanos en base a instituciones, y aquí vamos a comentar otra cosa, hay que hacernos aliados también de las instituciones privadas, no son nuestros enemigos, somos los mismos médicos, somos los mismos mexicanos. Entonces, ¿por qué no? Te decía, por ejemplo, en Canadá, tienen sus instituciones que son parte del gobierno y en la misma localidad tienen instituciones privadas. Entonces, el pueblo canadiense puede acceder, dependiendo de dónde viva, a la misma atención. Es muy, muy equitativa la atención en países del primer mundo. Entonces, no así como en Estados Unidos. En Estados Unidos también todo depende de lo que aportes y del seguro que contrates y de cuánto gastes. Allí sí estamos en una situación complicada. Lo vimos en la pandemia. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias al doctor Efraín Torres, vicepresidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Baja California Sur, sección colegiada La Paz, por esta charla. Como siempre, gracias. Muchas gracias, Gabriel, y estamos en un momento de cambio, en un momento de reflexión y efectivamente las instituciones deben de modificarse en un futuro. Bueno, pues ahí está esta radiografía del IMSS.